El murmullo de la sala se apagó de golpe cuando el proyector falló. Alejandro sintió cómo su garganta se cerraba. «Vamos, no ahora», pensó mientras presionaba las teclas con manos temblorosas. El silencio se volvió insoportable. Carlos dijo: «¿Esto es tu gran idea?». Su voz resonó con una mezcla de burla y poder. La pantalla permanecía negra y el sudor le corría por la sien. El reloj de la pared parecía marcar cada segundo de su vergüenza. Lucía evitó mirarlo, incapaz de soportar el segundo en que su sueño se desmoronaba. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Recordó las noches sin dormir preparando ese proyecto, los cafés fríos y los planes que ahora parecían humo. «Lo sabía», murmuró alguien al fondo. El aire pesaba. Entonces, Carlos añadió con una sonrisa cortante: «Algunos no nacen para liderar». Esa frase perforó más que cualquier fracaso técnico. Alejandro bajó la mirada, tragando el nudo en su garganta. Todo dentro de él gritaba huir, pero sus pies no se movieron. Algo en su interior susurró que aún no había terminado. El sonido de la lluvia golpeando el cristal fue lo único que llenó el silencio del despacho. Alejandro seguía mirando el correo de Carlos, una línea brutal: presentación fallida. Se revisará tu posición. Sus dedos se apretaron sobre el escritorio. «¿Tanto valgo?», pensó Pontuque. Recordó las risas, la mirada de Lucía evitando la suya. Su pecho dolía más que su orgullo. En el fondo, no era miedo a perder el trabajo. Era miedo a confirmar que no era suficiente. Afuera, el cielo se derramaba en gris. Su reflejo en la ventana le devolvía a un hombre roto. Pero, entre el ruido del agua, una idea surgió: quizás el fracaso no era el final, sino el primer golpe de algo que aún no comprendía. El ascensor descendía lento, cada número bajando como una cuenta regresiva a su vergüenza. Diego lo esperaba abajo con una sonrisa forzada. «Lo intentaste, hermano», dijo, pero su voz sonaba vacía. Alejandro apenas asintió. El eco metálico llenó el pasillo. Recordó el brillo en los ojos de Carlos cuando lo vio fallar. «Quería humillarme, y lo logró», murmuró. El aire olía a metal y derrota. Al cruzar la puerta, el viento frío le golpeó la cara. Por primera vez, no sintió rabia, sino una calma extraña, como si algo hubiera muerto dentro. Aún así, una pregunta lo perseguía: ¿cómo se reconstruye lo que se ha roto por dentro? En casa, el sonido del televisor llenaba el vacío. Alejandro se quitó el saco y lo dejó caer al suelo. El correo, aún abierto en su móvil, brillaba como una herida. «Fracaso», repitió en voz baja, saboreando la palabra como veneno. La habitación olía a café viejo y cansancio. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que lo derramó. «No soy eso», murmuró, pero ni él creyó sus palabras. Se hundió en el sofá y cerró los ojos. Por un instante, imaginó borrar el día, desaparecer. Sin embargo, una chispa pequeña, orgullo, furia, algo, ardía en silencio, esperando su momento para hablar. Horas después, la ciudad dormía, pero Alejandro no podía. Caminaba por las calles mojadas con el abrigo cerrado. El ruido lejano de autos mezclado con su respiración pesada. En una vitrina, vio su reflejo bajo la lluvia, un hombre con miedo y esperanza en el mismo rostro. «Perdiste», murmuró, «pero aún estás de pie». Se detuvo frente a un cruce, la luz roja parpadeando en sus ojos. El fracaso lo había golpeado, sí, pero algo en su mirada era distinto. No sabía cómo ni cuándo, pero en lo más profundo sintió que esa derrota lo estaba empujando hacia algo más grande. El teléfono vibró en mitad de la madrugada. Alejandro abrió los ojos con el corazón acelerado. En la pantalla un mensaje anónimo: «No confíes en ellos». Se levantó de golpe, el sudor frío recorriéndole la espalda. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con furia. El ruido del viento se mezclaba con su respiración. Tomó su abrigo, salió al pasillo y vio la luz del ascensor parpadear. «Diego, ¿eres tú?», preguntó con voz baja. Nadie respondió. Bajó las escaleras, cada paso resonando como un tambor en su cabeza.
Algo en el aire olía a traición. Recordó las palabras de Carlos el día anterior, su sonrisa arrogante, y quizás no había sido solo una humillación, sino una trampa. Al llegar al portal, la puerta estaba entreabierta. Su mente gritó que no cruzara, pero su cuerpo ya se movía. Ese instante cambió el rumbo de todo. El viejo café de la esquina olía a pan tostado y humo pum. Alejandro se sentó en la última mesa, las manos aún temblorosas. Lucía entró minutos después, con el cabello húmedo por la lluvia. «Te vi salir del edificio», dijo, dejando el paraguas a un lado. Él la miró, buscando respuestas. «Alguien me advirtió». «No sé quién», murmuró. Lucía frunció el ceño. «Carlos no trabaja solo». Las palabras quedaron flotando, pesadas. Por un momento, solo se oyó el sonido de las tazas y el murmullo distante de la ciudad, lento. Alejandro respiró hondo. «Si es verdad, estoy en medio de algo más grande», dijo con un hilo de voz. Lucía asintió lentamente. En su mirada había miedo y algo más, una fe silenciosa que él aún no entendía. La reunión improvisada en la oficina fue un campo minado. Carlos se paseaba frente al equipo, su voz firme como el filo de un cuchillo. «Algunos no entienden lo que significa responsabilidad», dijo sin mirar directamente a Alejandro, pero todos sabían a quién se refería. Alejandro apretó los dientes. «Solo digo la verdad», añadió Carlos con una sonrisa seca. El aire se volvió pesado. Nadie se atrevía a hablar. La pantalla mostraba datos que él había presentado días antes, ahora manipulados. «Esto no es justo», murmuró Alejandro. Carlos respondió: «La justicia no paga las cuentas». La sala estalló en murmullos. En ese instante, Alejandro comprendió que no luchaba solo por su orgullo, sino por su verdad, y la verdad, pensó, podía costarle todo. Esa noche, el parque estaba vacío, salvo por el sonido de las hojas movidas por el viento. Alejandro se sentó en un banco, cansado, derrotado. Marta apareció entre la niebla, con un abrigo largo y una calma que imponía respeto. «Te observé en la reunión», dijo sin presentarse. Él levantó la vista. Sorprendido. «No soy buena con consejos, pero sé reconocer a quien aún no ha perdido del todo». Alejandro suspiró. «Me quitaron todo lo que hice». Marta lo miró con suavidad. «No te quitaron lo que eres». El silencio entre ambos pesó más que las palabras. Punto. Ella continuó. «La derrota enseña lo que el éxito oculta». Por primera vez en días, él sonrió con dolor, pero también con gratitud. La vida, pensó, le estaba enviando un mensaje disfrazado de ruina. Cuando amaneció, el cansancio se había vuelto decisión. Alejandro abrió su laptop, los ojos enrojecidos pero firmes. «No voy a dejar que destruyan mi trabajo», murmuró. Lucía lo llamó por video. La voz nerviosa panto. «¿Estás seguro de seguir con esto?» Él asintió. «Es mi historia, y voy a defenderla». El ruido del teclado llenó el silencio, marcando el inicio de algo nuevo. Los documentos que Carlos había manipulado estaban ahí, esperando ser recuperados. Marta le había dejado una nota. La verdad siempre encuentra salida. Alejandro la miró una vez más y dijo en voz baja: «Si la derrota me enseñó algo, es que rendirme sería traicionarme». Cerró el portátil, respiró hondo y salió. Esta vez no huía. Esta vez iba hacia la tormenta. El sol entraba débil por la ventana del despacho. Por primera vez en semanas, Alejandro sintió una calma extraña. Había enviado su informe corregido y esperaba la revisión. Diego apareció en la puerta con una sonrisa nerviosa. «Traigo buenas noticias», dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. «Panto». Alejandro la abrió. Todo parecía en orden, pero algo en los gráficos no cuadraba. «¿Tú hiciste estos cambios?», preguntó. Diego asintió, evitando su mirada. La voz de Alejandro tembló. «No te pedí que tocaras nada». Diego se encogió de hombros. «Solo quería ayudarte». La tensión se congeló en el aire. El reloj marcaba las 10, pero el tiempo
pareció detenerse. Esa sensación, ese pequeño desequilibrio invisible, fue el primer aviso de que algo estaba a punto de romperse. Horas después, ambos estaban en el mismo café donde todo había comenzado. Lucía observaba desde la barra mientras Alejandro hablaba con Diego. «Gracias por cubrirme», dijo Alejandro, su voz más relajada. Diego sonrió. «Somos amigos, ¿no?». Esa palabra sonó hueca. Entre sorbos de café, las risas parecían auténticas. Pero Diego miraba el reloj con insistencia. Alejandro notó un destello de nervios en sus ojos, una sombra que antes no estaba. «¿Hay algo que no me digas?», preguntó. Diego negó, pero sus dedos tamborileaban sin control. El ruido del tráfico ahogó las palabras, dejando solo miradas cargadas de dudas. Cuando se despidieron, Alejandro sintió una punzada en el pecho, un presentimiento que no supo nombrar. Esa noche, Carlos lo citó en el edificio vacío. «Hemos revisado tu nuevo informe», dijo, su voz tranquila, casi amable. Alejandro se mantuvo firme. «No hay errores esta vez». Carlos sonrió, apoyándose en la mesa. «Claro que los hay, y vienen de alguien muy cerca de ti». Alejandro frunció el ceño. «¿De qué hablas?». Carlos arrojó una hoja impresa. En la esquina inferior se veía el nombre de Diego. «Él entregó tu versión antes de que la corrigieras». La sangre se le heló. «Mientes». Carlos rió, bajo. «Siempre confías demasiado». En ese instante la confianza se quebró como cristal. Alejandro miró el documento y vio su mundo tambalear. Lo que más dolía no era la traición, sino haber bajado la guardia. Alejandro corrió por el pasillo con el corazón al borde del estallido. Encontró a Diego frente al ascensor. «¿Por qué lo hiciste?», gritó. Diego lo miró con los ojos húmedos. «No lo entiendes. Carlos me obligó». Alejandro lo empujó contra la pared. «Eras mi amigo». Su voz se quebró. Diego temblaba. Era eso o perderlo todo. El ascensor se abrió, un pitido seco llenando el silencio. «Pap». Alejandro lo soltó y dio un paso atrás. «Entonces lo perdiste igual». Diego bajó la mirada. Las puertas se cerraron lentamente entre ellos. El reflejo de Alejandro en el metal era el de un hombre roto. En un instante, comprendió que ya no había vuelta atrás. La ciudad dormía, pero Alejandro caminaba sin rumbo, con la mente ardiendo. El viento helado le golpeaba la cara, pero no sentía el frío. «Confié en todos los equivocados», pensó. Las luces de los edificios se reflejaban en el río, fragmentadas como su confianza. Sacó su móvil y vio un mensaje de Marta. «A veces perder la fe es el primer paso para encontrar la verdad». Cerró los ojos. No quedaba rabia, solo una calma pesada. El dolor había dejado espacio a la claridad. «Tonto». «No voy a hundirme», murmuró. Se giró hacia el horizonte. Lo traicionaron. Sí, pero ahora sabía exactamente a quién debía enfrentarse. La noche dejó de ser oscura. Era el inicio de una guerra silenciosa. El amanecer llegó con un silencio extraño. Alejandro se despertó sin sobresalto, como si su cuerpo hubiera aceptado la guerra. En el reflejo del cristal vio un rostro cansado, pero no vencido. El eco de la traición aún ardía, pero algo más profundo comenzaba a moverse dentro. Caminó por el apartamento, cada paso resonando en el suelo vacío. La luz dorada del sol se mezclaba con el polvo suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Sobre la mesa, los papeles marcados por Carlos y Diego seguían ahí, esperando ser entendidos. «No fue solo una trampa», murmuró. Revisó las fechas, las firmas, los correos. De pronto, una coincidencia, un nombre repetido en cada documento. El de Marta Pando. Su pecho se tensó. ¿Podría ser posible? El silencio se volvió más pesado que la verdad misma. El olor del papel viejo lo transportó meses atrás. Recordó la primera vez que conoció a Marta, cuando lo animó a presentar aquel proyecto. Su voz volvía en eco: «Aprende a perder para poder ganar». En aquel entonces no entendió lo que quería decir. Ahora, al revisar los archivos, vio algo oculto.
Una carta de recomendación con la firma de Marta, dirigida a Carlos. No puede ser, susurró. La tinta, la fecha, todo coincidía con el inicio de su caída. Se sentó en el suelo, el corazón golpeando su pecho. Punto y a palmesquín, ni inventente. Afuera, el ruido distante de la ciudad seguía igual, ajeno a su descubrimiento. El aire olía a café frío y traición vieja. En ese instante, comprendió que la verdad no siempre libera, a veces destruye lo poco que queda en pie. Horas después, Alejandro encontró a Marta en el mismo parque donde habían hablado. Ella estaba de pie, mirando los árboles, serena. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó sin rodeos. Marta giró despacio. Su mirada no negó ni confirmó. A veces uno debe empujar a otro para que despierte, dijo. Alejandro dio un paso adelante. ¿Empujar? Me hundiste. Marta respiró hondo. Tenías que ver lo que eran ellos y lo que eras tú, sin su sombra. El viento movió su abrigo. ¿Querías enseñarme o destruirme?, preguntó él, con la voz quebrada. Marta lo miró con tristeza. Ambas cosas eran necesarias. El silencio los envolvió. El aire parecía contener una verdad que dolía más que cualquier herida. Más tarde, en la oficina vacía, Carlos lo esperaba junto a la ventana. Así que ya lo sabes, dijo sin girarse. Alejandro apretó los puños. Tú y Marta me usaron. Carlos sonrió apenas. Nadie usa a quien no tiene algo que perder. Caminó despacio hacia él. Ella creyó que podía salvarte. Yo solo le mostré lo que realmente eres. Alejandro lo miró con furia. ¿Y qué soy según tú? Carlos respondió. Eres como yo, solo que todavía finges tener alma. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier mentira. El reflejo de ambos en el cristal mostraba dos hombres parecidos, cansados, dañados, reflejos distorsionados del mismo fuego. La noche cayó lenta sobre la ciudad. Alejandro caminó por las calles iluminadas, sintiendo que algo dentro se apagaba para dar paso a otra cosa. Toda mi vida perseguí aprobación, pensó, y lo único que necesitaba era verdad. Las luces reflejadas en los charcos parecían espejos rotos. Sacó la carta de Marta una última vez. No había odio, solo una comprensión silenciosa. Así que esta era la lección, murmuró, pintó. El viento sopló suave, llevándose el papel lejos. Sonrió, cansado pero libre. No necesitaba limpiar su nombre, necesitaba limpiarse a sí mismo. Levantó la vista al cielo. Ahora sé lo que significa ganar, dijo. Y por primera vez, esas palabras no dolieron. El edificio estaba vacío, pero el aire pesaba como si respirara con él. Alejandro subió las escaleras lentamente, cada paso acompañado por el eco de su respiración. El reloj del pasillo marcaba las 6, y cada tic parecía una cuenta regresiva. En su bolsillo, el último documento que probaba la verdad ardía como fuego. Luces parpadeaban. Una sombra cruzó al fondo. «Carlos», llamó con voz firme. Nadie respondió, pero el sonido de unos pasos lo confirmó. El viento entraba por una ventana abierta, moviendo las cortinas como fantasmas. «Esta vez no correré», susurró. El silencio se partió con el chirrido de una puerta. Un destello metálico reflejó la luz. Era el momento antes del impacto. Todo lo que había vivido lo había traído hasta aquí. Carlos salió de la penumbra con una sonrisa helada. «Así que viniste a buscar justicia», dijo. Alejandro levantó el sobre. «Vine por la verdad». Carlos rió despacio. La verdad no paga facturas. Se acercaron paso a paso, respirando el mismo aire cargado. «Todo lo que destruiste fue por miedo», gritó Alejandro. «No», respondió Carlos, «fue por poder. El miedo es tuyo». El golpe llegó antes del pensamiento. El sobre cayó al suelo. Los papeles volaron como nieve sucia. Ambos forcejearon, chocando contra el escritorio. El sonido del vidrio rompiéndose llenó la sala. Alejandro lo empujó con furia, gritando, «¡No soy tú!». La frase resonó más fuerte que los golpes.
El conflicto ya no era solo físico. Era una guerra por el alma. Un ruido sordo interrumpió el caos. Marta entró, jadeando. ¡Basta!, gritó. Ambos se detuvieron. Alejandro respiraba con dificultad, la sangre manchando su camisa. Carlos retrocedió un paso. «¿No entiendes?», dijo él. «Sí, lo entiendo», respondió Marta. «Pero esto termina hoy». Corrió hacia ellos justo cuando Carlos levantó un objeto metálico. Un golpe seco, un silencio absoluto. Marta cayó. Alejandro la sostuvo en sus brazos. «No, no me dejes», murmuró. Marta sonrió débilmente. «Gana, pero sin odio». Sus ojos se cerraron con paz. La habitación se llenó de un silencio que dolía más que cualquier ruido. Alejandro sintió cómo el aire se volvía pesado, su corazón quebrándose en 1000 fragmentos. En ese instante entendió el precio de la verdad, tonto Corillo. El sonido de la lluvia comenzó justo cuando Alejandro se levantó. Carlos intentó huir, pero él lo detuvo con una sola mirada. «Esto no es venganza», dijo. «Es justicia». Carlos apretó los dientes. «¿Justicia? Te hicimos fuerte». Alejandro avanzó, empapado por el agua que entraba por la ventana rota. «No, me hicieron humano». Un rayo iluminó la sala. Ambos se miraron, reflejados en los fragmentos del vidrio. Carlos gritó y atacó. Alejandro esquivó, lo sujetó del brazo y lo hizo caer. El golpe resonó como un trueno. El silencio que siguió fue eterno. «Perdiste», susurró Alejandro. Carlos, tendido en el suelo, sonrió con amargura. «No, te perdí a ti». Afuera, el trueno respondió como un aplauso final. Cuando todo terminó, la lluvia seguía cayendo. Alejandro salió del edificio sin mirar atrás. El sonido del agua sobre el pavimento cubría los recuerdos. La ciudad amanecía gris, pero dentro de él algo se aclaraba. Caminó hasta el puente donde solía pensar. El viento golpeaba su rostro, mezclando frío y alivio. Cerró los ojos. «Lo lograste, Marta», susurró. En el río, las luces se reflejaban como cicatrices que sanaban. La derrota le había enseñado lo que realmente significa ganar, no destruir al enemigo, sino no volverse como él. Dio un paso hacia adelante, respirando hondo. El sol rompió entre las nubes, dorando el horizonte. Por fin, había paz, contó. El humo se disipaba lentamente del edificio devastado. Alejandro caminaba entre los restos, cada paso crujía sobre escombros húmedos. El aire olía a ceniza y lluvia, y la ciudad despertaba con un silencio solemne. Miró alrededor, vacío y exhausto, y comprendió lo que había perdido, no solo documentos ni rivalidades, sino confianza y la seguridad de creer en los demás. Sus dedos rozaron los fragmentos de vidrio y sintió frío en la piel. «Un tonto», respiró hondo, intentando llenar el vacío con algo que aún no podía nombrar. Cada sonido era mínimo un pájaro, gotas cayendo, su propio corazón latiendo. Sabía que nada volvería a ser igual. Alejandro salió a la calle mojada, sintiendo cada charco como espejo de su vida. Cada reflejo le recordaba rostros ausentes, recuerdos que le dolían y enseñaban. Susurró para sí, todo cambió, pero la vida sigue. La ciudad parecía igual, pero él la miraba diferente. Cada paso era lento, medido. Vio flashes de Marta, de las miradas de Lucía, incluso de Diego. Una sensación, mezcla de culpa y alivio, lo envolvió. Comprendió que la verdad siempre tiene un precio, y que aceptarlo es el primer paso para seguir. El viento frío despejaba su mente, llevándose el humo del pasado. En el puente donde solía pensar, Alejandro se detuvo. Una sombra familiar, apareció la figura de Marta, serena, como un eco de lo que fue. Su mirada era tranquila, un reflejo de todo lo que había enseñado y perdido. Alejandro habló suavemente. «¿Estás bien?». La voz de Marta resonó como memoria. «Siempre estoy aquí, incluso si no me ves». El viento movía su cabello. Las hojas giraban en círculos. Cada palabra parecía ralentizar el tiempo. Alejandro cerró los ojos, respirando la paz que ella representaba.
Un instante de perdón silencioso flotó entre ellos, y supo que la carga de la culpa comenzaba a aliviarse. Alejandro recordó cada palabra de Marta: la verdad siempre encuentra salida. Ahora entendía que no eran solo lecciones sobre él, sino sobre la vida misma. Caminó lentamente por la orilla del río, viendo cómo el agua reflejaba su rostro cansado. Cada paso parecía conectar pasado y presente. La ciudad despertaba, pero su interior estaba en calma. Una lágrima rodó por su mejilla. Sonrió débilmente, consciente de que la fuerza no estaba en vencer a otros, sino en sobrevivir y aprender. Su corazón latía con una nueva claridad. La enseñanza de Marta era ahora su legado. El viento acariciaba su rostro mientras Alejandro subía la colina que dominaba la ciudad. Se detuvo y respiró hondo. Sus pasos lo habían llevado a la claridad. Miró el horizonte y susurró: ahora entiendo lo que significa ganar. No era triunfo sobre otros, sino sobre el miedo, la traición y la desesperanza. Un último rayo de sol iluminó su rostro, y por primera vez en días se sintió completo. Giró y comenzó a descender con paso firme, sabiendo que el camino aún continuaba, pero con un corazón inquebrantable y la mente despejada. Todo estaba listo para el último acto. El amanecer llegó sin ruido. La ciudad despertaba lentamente, como si respirara después de una larga tormenta. Alejandro estaba sentado frente al río, observando cómo la luz tocaba el agua. No había sirenas, ni gritos, solo el murmullo del viento y el sonido del agua contra las piedras. Su cuerpo seguía cansado, pero su mente estaba en calma. Pensó en Marta, en Carlos, en todos los que quedaron atrás. ¿Valió la pena?, se preguntó en silencio. Tal vez la respuesta no importaba. Lo que quedaba era la paz, esa que nace cuando ya no hay nada que demostrar. Cerró los ojos y dejó que el sol lo cubriera. De pie, Alejandro sacó del bolsillo el último papel que quedaba, una copia vieja del proyecto que alguna vez lo hizo creer que todo dependía de ganar. Lo miró una vez más, y luego lo dobló. El viento jugó con él, arrancándolo de sus manos. Lo vio flotar sobre el río hasta perderse. «Ya está», susurró. No había rencor, solo alivio. Dio unos pasos atrás y sonrió levemente. Todo aquello que lo había perseguido ahora se disolvía con el agua. Cada derrota se convertía en un eco lejano, cada dolor en parte del camino que lo trajo hasta su verdad. Horas después, regresó a su casa. En la mesa, un sobre que nunca había abierto. Era de Marta. Escaneado. Lo abrió despacio. Dentro, una nota escrita a mano: no se trata de vencer, sino de comprender. Su voz resonó en su mente, cálida y firme. Alejandro sonrió, sintiendo cómo el pasado se unía con el presente. Dobló la carta y la guardó en su chaqueta. Ahora comprendía. Cada palabra era una despedida y una bienvenida. Era su cierre, el eco final de todo lo que había aprendido. No había victoria más grande que encontrar sentido al dolor. El tiempo pasó. Los días se volvieron más claros, y la ciudad volvió a su ritmo. Alejandro caminaba entre la gente, invisible y en paz. Escuchaba risas, pasos, conversaciones, todo parecía más vivo. Cada rostro le recordaba que la vida seguía, que incluso después del dolor, el mundo se reconstruye. Pasó frente al edificio donde todo comenzó, ahora lleno de nuevas caras, nuevas historias. Sonrió y susurró: «Gracias». Nadie lo oyó, pero el aire pareció responderle. La vida no esperaba perdón, solo presencia. Esa noche, el cielo estaba limpio. Alejandro volvió al puente y miró su reflejo en el agua tranquila. Las luces de la ciudad parecían estrellas que habían caído para acompañarlo. Cerró los ojos y respiró. Ganar no era vencer, murmuró, era seguir de pie. El viento sopló leve, moviendo su abrigo como una caricia del destino. Abrió los ojos y sonrió. La derrota le había enseñado lo que el triunfo nunca pudo. Wow. Dio un último paso y se alejó, dejando solo sus sombras sobre el agua, una marca silenciosa de lo que fue y lo que aprendió.